Profe, bastante larguito es el análisis de las subordinadas. En oraciones nomás, ¿eh? En oraciones cortas. En texto es otra cosa. Por eso le decía, voy a tomar un fragmento. Nosotros vamos a hacer otro encuentro, ¿saben? Quizás el viernes, si pueden, vamos a analizar, porque yo le quería mostrar esto de Marta Marín, cómo ella analiza, pero no analiza del todo, ¿entienden? O sea, ella le muestra qué funciones cumple nada más, pero tienen que ir viendo ustedes, o sea, hacer el análisis completo. Por eso yo quería analizar con ustedes eh, lo que Marta Marín no analiza, ¿sí? En oraciones nada más, en oraciones separadas. Imagínense en un texto, en un fragmento de texto. Es bastante complejo el tema de las subordinadas porque hay que explicar todo. Hay que explicar todo y hay que ver si esos nexos cumplen funciones o no, como en este caso. Bien, qué frío hace. Vieron acá, me dice, a cada rato preguntaba si había llamado a alguien. Acá, por ejemplo, este sí, nosotros automáticamente con qué tipo de subordinada lo relacionamos. ¿Cuál es el nexo subordinante? O sea, ese nexo subordinante por excelencia, ¿de qué tipo de subordinada, de proposiciones subordinadas? ¿Que le llenó a Adverbial, Marín? profe. ¿Cómo? Adverbial. Es de las adverbiales, pero de las impropias, es de las condicionales, ¿sí? A cada rato preguntaba si había llamado. Acá no hay una condición. Por eso funciona acá como proposición subordinada sustantiva, ¿sí? Vamos a ver en qué circunstancias cumple funciones o qué nexos cumplen funciones. A ver si encontramos. Acá estamos. Funciones de las subordinadas sustantivas. Pueden cumplir, como dijimos en el apartado anterior, la subordinada sustantiva cumple las mismas funciones que un sustantivo o una construcción sustantiva. Puede cumplir la función de sujeto. Fíjense que todo el sujeto ya es una subordinada. Que le guste o no, me importa poco. ¿Sí? O sea que esto cumple la función de sujeto porque la oración principal, ¿por qué? Porque el nexo está, o sea, el verbo, vamos a buscar el verbo principal, vamos por la lógica. Importa, poco, le puse circunstancial de cantidad. ¿Cuál sería el sujeto de esto, de este me importa? O sea, me importa poco, que le guste o no. ¿Por qué le pone como sujeto? O sea, por la lógica, a ver, cómo puede usted justificar esto? Abajo está. Por el reemplazo, profe. El reemplazo, ¿sí? Eso me importa poco. Por eso le decía, cuando es sujeto o cuando es objeto o cuando es complemento indirecto, eso me va a ayudar, o sea, la determinante neutro me va a ayudar muchísimo a despejar. Entonces, eso me importa poco. Vieron que nosotros generalmente eso también lo colocamos como pronombre demostrativo, también aparece así, y que los pronombres generalmente cumplen las funciones del sujeto también, ¿sí? Entonces, puede cumplir, esto es la bandeja principal, y no adentro, ¿eh? Todavía no estamos hablando de los relacionantes, ¿sí? ¿Sí? Estamos hablando solamente de qué funciones cumplen cuando están como subordinadas, o sea, qué funciones van a cumplir siendo proposición subordinada sustantiva en toda la oración principal, ¿sí? Adentro es otra historia, ¿sí? Segundo, que puede cumplir la función de objeto directo. Proclamó que no les daría su voto. Proclamó
eso. Proposición subordinada, sustantiva, función, objeto directo. Entonces, adentro otra vez haríamos nuestro análisis. Daría mi verbo, ¿sí? Les daría. Acá es subordinante. ¿Qué quiere decir? Que no tiene función, ¿sí? Entonces, el sujeto sería tácito. Él les daría su voto. Le daría esto, objeto directo. No me aparece el lápiz, no marco, ¿sí? ¿Van entendiendo? ¿Van marcando por lo menos? Vayan escribiendo de todas maneras. Se encierren entre corchetes, núcleo, proposición subordinada sustantiva, función objeto directo, adentro verbo, mi núcleo verbal, sujeto tácito, y acá ponemos predicado verbal simple, les, pronombre personal, ¿de qué es generalmente? Si este es su objeto directo, el les, ¿qué vendrá a ser? A ellos, por ejemplo, bueno, reemplazan. Objeto indirecto. ¿Cómo? Objeto, el les, Indirecto. indirecto, ¿sí? Porque podríamos reemplazar, no le daría su voto a ellos, ¿entienden? Se puede reemplazar el les. Para ellos, ¿se acuerdan que encabezaban generalmente, estaban encabezados por preposiciones a o para? Bien, proclamó es, función objeto directo. Recién estamos en la sustantiva, ¿eh? Y acá estamos con el término complemento régimen que hoy vimos, ¿ya? Convencí a María de que no comprara ese regalo. Acá Marta Marín nos hizo el gran favor y nos hizo ya el análisis. ¿Está? Que acá tenemos un sujeto tácito, convencí a María, objeto directo, de que no comprara ese regalo. ¿Vieron que esto queda fuera al complemento régimen? Complemento régimen, y acá recién nosotros colocamos la proposición subordinada, función, yo le pongo complemento, término de complemento, pero le pueden poner término menos más, y este es el subordinante, ¿sí? O la preposición más término, así también se coloca cuando uno hace un análisis de un complemento del verbo, como es el complemento régimen, o el objeto directo, o el objeto indirecto. El objeto indirecto generalmente tiene por ahí modificadores indirectos otra vez, ¿sí? Entonces acá cumple la función de término de complemento régimen. Esa es su función, porque no podemos ponerle, o sea, no podemos ponerle otras funciones. ¿Vieron que es más fácil cuando nosotros detectamos que es un sujeto o un objeto directo? Pero acá, el de que afuera, o sea, el complemento de régimen que afuera, y a partir de que aparece nuestro nexo recién, colocamos proposición subordinada, y entonces este de va a funcionar como subordinante o preposición más término, ¿sí? De las dos maneras está bien. Esta S es de subordinante. Cuando nosotros decimos subordinante es porque no cumple función, ¿sí? Y ahí dice, convencí a María de eso. ¿Vieron que queda fuera el de? Toda la estructura de la proposición es reemplazado por eso. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Lo mismo con el término de circunstancial. ¿Por qué término de circunstancial? Es adentro del circunstancial, no en simultáneo circunstancial. Se fue sin que nadie se diera cuenta. Acá hay una, ¿cómo era? Eh, ¿Cómo es? Una gran excepción, que por ahí yo generalmente mucho yo por ejemplo les enseñé a ustedes la preposición con el predicativo con preposición, porque ¿quién planteaba el predicativo con preposición? ¿Qué autora? ¿Se acuerdan que yo le había dado Ciapucio? Y cuando ella hablaba de los predicativos, ella planteaba que podría, por ejemplo, cuando tendríamos un verbo copulativo, un verbo ser, como en este caso, generalmente podría, digamos, funcionar como predicativo subjetivo, perdón, predicativos con preposición. ¿Recuerdan eso?
el anillo de oro o algo así, ese anillo es de oro, algo así era uno de los ejemplos. Sin embargo, acá Marta Marín, ella lo plantea como un circunstancial de modo, ¿sí? Entonces, se fue sin que nadie se diera cuenta. Sujeto tácito, ella fue sin, pasa lo mismo con el complemento régimen. Queda fuera este sin. Circunstancial de modo va a ser todo. ¿Sí? Y a partir del nexo va a ser recién la proposición subordinada sustantiva, función término o función término de complemento. Yo generalmente le pongo, según otras bibliografías, nosotros le poníamos término de complemento, ¿sí? Se fue sin eso, ahí está el reemplazo, ¿sí? Varias son las funciones. Y la más compleja para mí es, por ejemplo, lo que es la subordinada sustantiva, ¿no? Se darán cuenta, ¿no? Porque es difícil que detectar dentro, en el predicado es el problema. En el predicado, si no es objeto directo, no, todo, o si no es predicativo, todo bien, ¿no? Pero cuando ya se trata de términos, vieron que la complejidad es mucho más, o sea, es más extenuante, o sea, mucho más agotador para nosotros, ¿sí? Determinar. Fíjense, tengo la seguridad de que no es así. Acá recién está la subordinada, ¿sí? ¿Qué pasa? Miren este análisis. Tengo la seguridad de que no es así. Miren a partir de dónde está el objeto directo. Todo es objeto directo. Dentro del objeto directo hay un núcleo sustantivo, un modificador directo y un modificador indirecto. Y dentro de ese modificador indirecto que hay, una subordinada, sustantiva, función, término y complemento. Este ni loca le voy a dar, chicos, así que ni se preocupen. ¿Entienden? Gracias, profe. Pero vieron que este es el análisis de cuarto nivel. Cuando ustedes escuchen hablar del análisis de cuarto nivel, es este. El objeto directo, por ejemplo, nosotros en el sujeto, todo bien. Marcamos modificador, modificador indirecto, posición, etc. Dentro de los complementos del verbo, también tenemos núcleos, también tenemos modificadores, pero no lo podemos dejar sueltito, no lo podemos dejar así como en el sujeto. Están dentro de una estructura superior que es el objeto directo. Si acá es un circunstancial, supongamos nada más, que acá fuera circunstancial la función, adentro sería un núcleo, hay un modificador indirecto, ¿entienden? Acá en este caso, por ejemplo, acá no hay, solamente está la el subordinante, nada. ¿Vieron lo complejo que es encontrar la función de la proposición subordinada sustantiva en estas cuestiones de los términos? ¿Vieron que está dentro de un objeto directo? Este es el más complejo. Más corta cabeza este ejemplo, ¿sí? Porque tenemos que detectar demasiado que yo tengo la seguridad de que no es así. Todo este es mi objeto directo. ¿Sí? Vamos, ¿están ahí todavía? ¿Se me fueron ya o ya me abandonaron? Estamos, profe. Sí, profe, estamos escuchando. Bien. Y así, vieron que hay, cuando veo los términos tengo una bronca porque yo también. Término de modificador indirecto de adjetivo, imagínense. No se preocupen que yo estos ejemplos, o vamos a hacer así, vamos por los predicativos, o vamos por los objetos directos, o vamos por el sujeto. Estas dos maneras voy a tratar de adaptarlo porque si no, su análisis, voy a hacer tampoco de toda la casa del viento. El análisis va a ser extenuante, ¿sí? Miren aquí. Término de modificador indirecto de adjetivos. Vamos a hacer una oración común y corriente, donde tenemos un verbo copulativo. A ver si puedo sacar esto.
¿Vieron? Verbo estoy, yo, sujeto tácito, ¿vieron? Sale esto. Bien. Estoy seguro de que no es así. Yo, sujeto tácito, ¿no? Seguro, predicativo, subjetivo, obligatorio. Y dentro de ese predicativo, o sea, el predicativo, subjetivo, obligatorio no termina acá. Sigue hasta la subordinada, ¿sí? Este es un núcleo, ¿no? Y aquí tenemos un modificador indirecto de este núcleo del predicativo subjetivo obligatorio. Subordinante, entonces aquí la preposición, proposición subordinada sustantiva va a hacer otra vez la de término. Y adentro nosotros vamos a tener que analizar otra vez verbo. No es así, circunstancial, predicativo, o podríamos poner, a ver, hasta estoy dudando si podemos poner circunstancial de moda, ya con lo que nos plantea Marta Marín, pero como es un copulativo, y así. Vamos viendo, chicas, cómo va funcionando esto de los... Acá está. Estoy seguro de eso. ¿Vieron el reemplazo? Término objeto indirecto. Bueno, quiero ver las funciones de los nexos. Es lo que me interesa ver, más que nada. Lo que tiene Marta Marín que no lo analiza completamente. Estamos recién en sustantivas, imagínense la mala. Función predicativo subjetivo obligatorio. Este es pan comido, ¿no? Tenemos el verbo principal, y si ya no aparece acá inmediatamente, si no es vieron que lo más complejo son de los de término, ¿sí? ¿Me escuchan o se fueron? Sí, profe. Ah, bien. Sí, profe. La otra función es la de predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué? Porque acá tenemos un verbo copulativo, acá tenemos un sujeto, y toda mi proposición subordinada va a ser proposición subordinada sustantiva, función, predicativo, subjetivo, obligatorio, ¿está? Y adentro otra vez vamos a analizar, ¿sí? Lo notable es eso. Término, complemento, agente. Bueno, ya esa es otra cosa. Y así, ¿está? El término complemento, agente, bueno, lo dejo ahí porque no vamos a... Aposición. Presten atención. La aposición es una construcción sustantiva. ¿Recuerdan eso? Que aclara a quién. Al sujeto. ¿Sí? ¿Estamos? También puede Sí, cumplir profe. esa función. Está entre comas, puede ser que esté, dice, por ejemplo, Schubert, a quien ningún mecenas ayudó, solo estuvo apoyado por sus amigos para seguir componiendo. Entonces, vamos a ver si podemos analizar este. Schubert, ¿se puede reemplazar por eso? Como veníamos haciendo. ¿Vieron que Marín nos dio esa pauta? Schubert, a quien ningún mecenas ayudó, se puede, o sea, desde la lógica hablemos, o sea, pensemos nosotros así como, se puede reemplazar Schubert, eso, solo estuvo, vieron que es forzado, que no se puede con el tipo de reconocimiento que da, ¿cómo es? Que da Marín con este tema de la aposición. Acá ya no se puede con el eso, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Quiero ver si podemos analizar este. Aunque acá ya analizó. ¿Vieron el quién? Ya vamos a ver cuáles son los encabezadores que cumplen funciones. Fíjese que este quién, que es un relativo, acá en este caso ya muestra, acá por ejemplo, analiza ningún mecenas, sujeto,
predicado, se pueden dividir los predicados, eso ustedes saben, ¿eh? Les pasó eso con alguna coordinada, que el predicado estaba por un pedacito por acá y otro por allá, ¿sí? Sí, profe. Que cumple la función de objeto directo. Yo ahí lo que quiero llegar, que todavía no estamos llegando. Pero acá, vieron que no estaba el eso, pero ¿qué está? Schubert, ese, solo estuvo ayudado por sus amigos para seguir componiendo. Ahí le encuentra Marín el sentido o la forma de reemplazar esa construcción o esa proposición subordinada sustantiva por otro pronombre demostrativo que es ese, ¿sí? Para poder concordar, ¿sí? O sea, fíjense bien esto, obviamente siempre nosotros las subordinadas, las aposiciones, nos damos cuenta cuando explica o cuando quiere aclarar algo de quién, del núcleo del sujeto, ¿no? Y ahí están los encabezadores. Esto vamos a leer bien, vamos a mirar bien. Vamos a cortar después un ratito, ni bien terminemos la sustantiva, vamos a cortar. No sé si ustedes, es largo, yo tengo para el rato con el tema de las adjetivas. Cortamos un ratito después de que damos todas las subordinadas sustantivas y no, les mando un mensajito para volver a conectarnos o ustedes tienen algo que hacer. Yo un ratito, profe, hasta las 6. Ajá. Tengo que hacer algo después también. Bueno. Y podemos, mañana no les prometo, mañana tengo mi día fatal. El viernes a la tarde podrá. Sí, profe. Sí, Yo sí. profe. Bueno. ¿Y está bien este horario, así tipo las 3 por el frío nomás? Para mí sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Bueno. Porque yo ahí te voy a, traten de leer, chicos, esto de o sea, en realidad tienen que estar leídos, sí que van a aprender. O sea, el tema de Marín, porque para que les sea más fácil, ustedes ya la puedan consultar. Mi idea era, miren, mi ilusión, era terminar con toda la subordinada de hoy, con la adjetiva, la adverbial, y ya empezar a hacer, ¿cómo es? A analizar. Pero ¿qué pasa? Quiero empezar a analizar lo que presenta Marta Marín para que después ustedes puedan analizar en un texto, porque es imposible que yo le tire esto y no hagamos juntas o no hagamos juntas estos análisis, ¿sí? Encabezadores de proposiciones subordinadas sustantivas. Las proposiciones subordinadas sustantivas están unidas a la proposición principal, siempre manéjense con ese lenguaje, hay una proposición principal y una subordinada, mediante palabras llamadas encabezadores o nexos. Esas palabras nexos pueden ser pronombres relativos o conjunciones. De esta manera tienen que ustedes, digamos, explicar si ustedes eligen, por ejemplo, proposiciones subordinadas sustantivas, pueden elegir hablar de las proposiciones subordinadas sustantivas, y pueden explicar, pueden ir nombrando qué funciones pueden cumplir. Vieron que hace rato vimos que cumplía predicativo, complemento de término, término de complemento régimen. Pueden ir enumerando y después ejemplificar con uno que ustedes quieran. Por ejemplo, con el objeto directo, que es más fácil, o con el sujeto, o con el predicativo. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, van a hablar. Lo otro pueden nombrar. ¿Está? Porque si no se va a hacer muy largo, muy extenso. Dentro de la oración principal cumplen funciones de sujeto, de sujeto, objeto directo, de predicativos, y después lo que va planteando Marta Marín. Término de complemento régimen, término de complemento circunstancial, adjetivo, término de... ¿Está? Pueden ir enumerando. Sin embargo, yo les voy a dar el ejemplo cómo funciona, como sujeto, como objeto directo, como predicativo. Ya le estoy ayudando un montón con esto, ¿sí? O sea, cómo va a ser el oral. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe.
Ustedes elijan y tengan el ejemplo más sencillo que puedan encontrar para poder explicar en el oral, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esos nexos o pronombres relativos o conjunciones? Bueno, los pronombres relativos, ¿quién? El primero. ¿Quién o quiénes? ¿Quién no llora no mama? Esta es una locución, ¿no? Una frase locutiva muy conocida, ¿no? Sería, ¿qué sería? ¿Cuál es el verbo principal acá? En el ejemplo. La proposición principal, como dice ahí. Vamos, chicos. ¿No? Mama. No mama. De mamar. Yo mamo, tú mamas, él mama. Nosotros mamamos. Verbo principal, mama. Acá cerramos la... ¿Sí? Verbo principal. No que circunstancial. Quien no llora, no mama. ¿Qué sería acá? ¿Qué proposición, de qué tipo de proposiciones podría ser esto? Eso no mama. ¿Se acuerdan del reemplazo? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. ¿Se acuerdan que la proposición podíamos reemplazarlo por qué cosa? ¿Por qué pronombre? ¿Por qué terminativo? O pronombre neutro. Eso. Eso no mama. Entonces, esta es mi subordinada. Ahora, ¿qué tipo de subordinada? ¿Qué función cumple? Sujeto, objeto directo. Eso no mama. Sujeto. Sujeto, muy bien. Eso no mama. O sea, es como decir, él no mama, ella no mama. Nosotros, o sea, ¿entienden? Entonces esto va a ser con función sujeto. Adentro, verbo, llora, otra vez. Circunstancial de negación. ¿Quién? ¿Qué función va a cumplir? Más abajo vamos a ver esto de las funciones de los relativos. Me parece que todavía no llegamos hasta ahora, ¿eh? No llegamos todavía a ver las funciones de los relativos. No, profe. Por eso no quiero meter la pata porque como no aparece, acá no aparece uno nuevito que no aparecía ningún ejemplo. Artículo más que, la que llegó primero es mi mamá. ¿Bien? Verbo principal, ¿cuál es? Es Bien. Sujeto. mi mamá. Bien. Es mi mamá, a ver. También puede ser sujeto, también puede ser la que llegó primero. A ver, ¿cómo podíamos ver? Eso, o en vez de eso, es mi mamá. ¿Se acuerdan con la posición cómo era? Era ese, ¿se acuerdan? Y acá, ¿cómo vamos a hacer? Esa, Esa es mi mamá. Entonces, vamos a elegir. ¿Cuál sería nuestro sujeto acá? la que llegó primero. La que llegó primero sería mi sujeto, entonces. ¿Sí? O sea que esa, otra vez, estamos en la misma situación. Y acá que sería un predicativo subjetivo obligatorio. Ahora, acá sería sujeto. Y acá adentro vamos a analizar. Llegó, verbo, primero, circunstancial de qué. Modo, pues. Ay, esperen un ratito que se me borró todo. Primero es circunstancial de primero.
Lugar. No. ¿Quién da más? Primero. Llegué primera. No es, ¿Cómo? no es modo, profe. No, No puede ser modo. no. Llegó si alguien llega primera, sí. Después viene. Tiempo. Ahí está. Segunda, llegué tercera, llegué cuarta. ¿Entienden? Y acá la que va a cumplir función va a ser sujeto. Ahora cuando veamos, se van a dar cuenta que esto, así como está, se va a llamar núcleo del sujeto. Vamos a ver después ahora. Yo ya le voy adelantando para que vean cómo se analiza. Y acá un predicado. Acá va a ser sujeto expreso simple. ¿Van anotando por ahí alguno de estos? Sujeto expreso simple. Sí, profe, estamos anotando. Bueno. Cuando dice, perdón, el otro, ¿cómo es? El otro pronombre relativo es cuánto. Cuánto dice es mentira. Vuelve a funcionar como que. ¿Qué función vuelvo a tener acá? Nos da re sencillo el ejemplo acá, pero después. ¿Cuánto dice es mentira? Sujeto. ¿Cómo? Como si ¿Cómo? eso es mentira. Sujeto puede ser. Sujeto me dijiste, ¿no? Sí, Sí, perfecto. eso es mentira. Sí, bien. Ahora después vamos a ver que ya no va a ser, acá va a ser esto un verbo, predicativo, subjetivo, obligatorio. Acá va a ser proposición subordinada, sustantiva. Y acá función. Ay, Dios, qué horror esto. No aprendí, chica, a hacer esto. No hubo tiempo. Va a ser sujeto. ¿Sí? ¿Sí? Sujeto y acá va a ser el predicado. Bien, sujeto expreso simple. Ahora las conjunciones, que y si. Me dijo que terminara hoy. Le pregunté si terminaría hoy. Esas son las conjunciones. Entonces, estos son los pronombres relativos o los encabezadores de una proposición subordinada sustantiva. Ahora, yo lo que a mí me interesaría ver es la función adentro. Las funciones que van a ir cumpliendo. Bien. Acá estamos. En el apartado sobre funciones, las proposiciones subordinadas sustantivas, se ve que al analizarlas por separado, ¿se acuerdan que sacaban, Marta Marina hacía esto de ponerlo aparte para poder analizar? Se ve que al analizarlas por separado hemos adjudicado funciones a algunos nexos. Vieron que algunos nomás ponía Marín las funciones que te cumplían. Esto es así porque la característica de los pronombres relativos es que además de ser una marca de subordinación, también cumple una función dentro de la proposición subordinada. Ahora, las conjunciones que y si, por el contrario, solo indican subordinación. ¿Qué quiere decir? Que cuando encuentren una proposición subordinada sustantiva y el que y el si, las conjunciones que y si estén presentes, van a ser subordinantes, van a ponerle S nada más, ¿sí? No va a cumplir función. Sin embargo, si es un pronombre relativo, la que, el que, cuánto, quién, quiénes, puede ser objeto directo, puede ser sujeto, puede ser cualquier función, ¿está? En efecto, los pronombres relativos cumplen dentro de la subordinada sustantiva las mismas funciones que cumpliría un sustantivo, de modo que puede ser, ahí está, sujeto, objeto directo, etcétera, o puede ser un predicativo también, ¿sí? ¿Van entendiendo? O sea, el que, la que, quiénes pueden cumplir funciones de sujeto, objeto directo. Ustedes ya van a ver
cómo, si responde a ese verbo que está dentro de la subordinada. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Vamos a ver acá. Esperen un momentito. Acá hay un ejemplo. El que salga último, apague la luz. El que salga último, a ver un poquito. Ahí está. El que salga último, que apague la luz. ¿Cuál sería mi verbo principal? Ahí ya está marcado, apague la luz, objeto directo. Todo el sujeto vendría a ser ¿qué? La proposición subordinada. Proposición subordinada sustantiva. Ahora, acá partecito ya extrae esa proposición y la analiza, ¿sí? Salga, verbo, el que cumple la función de qué? De sujeto. O sea que acá dentro de mi sujeto hay otro sujeto, ¿sí? Con un verbo conjugado. Salga, verbo último, puso predicativo subjetivo obligatorio, pero ustedes desde la lógica, o sea, creen que puede ser un predicativo subjetivo? No dice obligatorio o no obligatorio, pero ¿cómo lo pondrían ustedes en vez de predicativo? ¿Están de acuerdo con este análisis? Como dijo hoy por primero, circunstancial de tiempo. Podría ser circunstancial de tiempo, el que salga último, ¿sí? A lo mejor puede ser obligatorio porque podría ser el que salga y queda como inconcluso, pero mi verbo no es copulativo. Entonces ahí estamos nosotros ahí peleando con la teoría, ¿sí? Porque si no es no obligatorio, si ponemos predicativo no obligatorio y saca, porque el no obligatorio, ¿qué puede hacer? Pasar. Lo sacamos y no deja de tener, no pierde sentido la oración. El que salga, apague la luz. Por ejemplo, si no estaba último, le estoy diciendo, ¿sí? El que salga, apague la luz. Puede ser considerado, puede ser un predicativo subjetivo no obligatorio, que es lo que nos está marcado acá, o puede ser un circunstancial también, ¿sí? ¿Por cuál de ustedes, de los dos análisis, ustedes se abocarían? ¿Por el predicativo subjetivo no obligatorio o por el circunstancial? Y me pueden, y justifiquen así rápido. Yo por el circunstancial, profe, porque como usted dijo, no es un verbo copulativo. Exactamente, yo por el tema de que nosotros, cuando estudiamos verbos transitivos, copulativos, el verbo define, vieron que hoy decía, el verbo es quien exige determinados tipos de complementos, ¿sí? Es el verbo en nuestro principal artista acá en toda esta función, ¿sí? Ahora, acá, la casa fue desmantelada inmediatamente por los que querían comprar antigüedades auténticas. Bien. Sujeto a la casa, fue desmantelada, frase verbal, inmediatamente, circunstancial de tiempo. Y acá vieron ya que es un término de complemento, o sea, pero como complemento agente, ¿sí? Los que es el término por sería un subordinante, ¿sí? Acá sería el subordinante, el término, y acá, hasta acá. Ahora adentro querían comprar, que sería frase verbal. Los que, ¿qué función tendrían? ¿Se acuerdan que eran los que cumplían funciones? Los que querían comprar antigüedades auténticas. ¿Qué serían antigüedades auténticas dentro? Estoy haciendo el análisis por dentro, el de cuarto nivel que tienen que hacer ustedes. Vamos.